Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que duró desde 1914 hasta 1918 y se le denominó la Gran Guerra. Se enfrentaron dos bloques de países, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria e Italia y la Triple Entente formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Se calcula que en ella perdieron la vida más de 20 millones de personas, entre ellos soldados y civiles. Había varios países, tales como Alemania e Italia, que no estaban contentos con el reparto de las colonias en Asia y África. Ocurrido esto a fines del siglo XIX, también a principios del siglo XX, los países europeos invirtieron muchísimo en la fabricación de armas para estar protegidos ante un posible enfrentamiento. Esto generó un clima tenso y de alerta entre todas las potencias. Había, además, una enorme competencia comercial entre las potencias de Europa, ya que se disputaban los países que le consumían, es decir, que les iban a comprar, y como si todo esto fuera poco, existía una enorme rivalidad entre Alemania y Francia, por terrenos que Alemania le había ganado en la guerra franco-prusiana. En resumen, el clima era de tensión constante y generó el escenario para una guerra. Vamos a vivir la guerra en tres partes. Empecemos por la primera. En 1914, en junio, asesinan al heredero del trono austrohúngaro en Serbia, el archiduque Francisco Fernando. Al mes siguiente, Austria le declara la guerra a Serbia y a partir de allí hubo varias declaraciones de guerra en simultáneo. Alemania le declara la guerra a Rusia y después a Francia, pero Reino Unido le declara la guerra a Alemania y los austrohúngaros a Rusia. Básicamente, había muchas declaraciones de guerra en simultáneo y cada potencia empezó a mover sus tropas hacia territorios específicos, dando origen así a la segunda fase. Duró de 1915 a 1916 y se la conoció como Guerra de Trincheras. Fue una etapa muy sangrienta, pero sobre todo caracterizada por un equilibrio de poder muy claro entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero sobre fines de esta etapa, Italia se cambia de bando, abandona la Triple Alianza y se une a la Triple Entente, influenciado por un tratado que le prometía muchísimos territorios. Y por último, la tercera fase, caracterizada por dos puntos principales. Sale Rusia de la guerra, ya que ocurre allí la Revolución Rusa, y entra en guerra Estados Unidos, fortaleciendo así a la Triple Entente. Fue un factor decisivo con Estados Unidos en su contra. La Triple se vio derrotada, y entonces los países derrotados son obligados a firmar el Tratado de Versalles, que le imponía muchos castigos y restricciones. Y fue justo ese tratado el que tiempos más tarde influenciaría otra gran guerra. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler se dio la mano con el primer ministro británico Neville Chamberlain y con su homólogo francés Edward Daladier. No habría guerra porque los alemanes se conformaban con dominar Austria y Checoslovaquia, o eso pensaban, pero dentro de Hitler no había un diplomático, solo un conquistador y además uno muy violento. La Triple S simuló un supuesto ataque de las tropas polacas a una antena de radio alemana. Los nazis ya tenían una excusa, y el 1 de septiembre de 1939 bombardearon Bulan sin piedad alguna, matando civiles, militares y destruyendo el 75% de la región. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían muchas ganas de poner en práctica la técnica llamada guerra relámpago, que consistía en concentrar el mayor número posible de artillería en un frente que fuera estrecho. Así se abriría una brecha en las líneas enemigas, y así fue como invadieron Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y Francia. Le tocó al punto a Inglaterra, pero Inglaterra fue superior a Alemania y tuvo que retirarse. Alemania ya quería la revancha, pero antes decidió aumentar sus recursos como y nada menos que atacando a la Unión Soviética, con la Operación Barbarroja de 1941. Fue una cruenta batalla donde la Unión Soviética perdió a una terrible cantidad de soldados. De hecho, solo 2 de cada 10 hombres nacidos en 1923 en la Unión Soviética sobrevivieron a esta guerra. Con lo que no contaban los alemanes era con el general Invierno, el verdadero protagonista de la batalla y quien consiguió frenar al ejército nazi. Los soldados de la URSS también pasaban frío pero tenían sus trucos. Por ejemplo, usar botas más grandes para poder llenarlas de paja, y mientras los nazis pasaban frío en Rusia, los japoneses entraron en acción contra Estados Unidos en el ataque de Pearl Harbor. Este fue el detonante para que Estados Unidos entrara en guerra.
El conflicto ya era completamente mundial. El 23 de agosto de 1942 comenzó la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia. La ciudad en ruinas se convirtió en una auténtica ratonera para los nazis. Cuando el comandante alemán Fritz Paulus se rindió, ya habían muerto casi 2 millones de personas. El ejército nazi se tuvo que retirar del Cáucaso. Los aliados irrumpen en Italia y desarman la dictadura de Mussolini. Las tropas rusas comienzan a avanzar por Europa hasta Berlín mientras los aliados llevan a cabo el desembarco en Normandía, que desbordó las defensas alemanas. París fue liberada de los nazis por los españoles republicanos de la Nueva, y justo fue en este punto de la guerra cuando afloraron los campos de exterminio nazi donde murieron 6 millones de prisioneros. Muchos de los que pudieron escapar fue gracias a los tableros de Monopoly que los británicos hacían llegar a sus prisioneros con mensajes cifrados. El 26 de marzo Estados Unidos tomó Iwo Jima y Berlín cayó ante los soviéticos. El 30 de abril de 1945 Hitler se suicida junto a Eva Braun. Alemania se rindió tras las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. También se rindió Japón, y el 14 de agosto de 1945 la Segunda Guerra Mundial había finalizado, aunque Rusia y Japón nunca firmaron la paz, así que teóricamente la guerra nunca ha acabado para ellos.